Hace falta el micrófono para que se grabe. ¿Vale? Ahora lo has entendido. Cuando lo he traducido yo ya ayer tengo un amigo médico en Cádiz que dice que Bueno, pues vamos a empezar. Son las 11:03. Si viene alguien con posterioridad, bueno, pues podrá incorporarse en cualquier momento. Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Nosotros somos Baubloc, la primera empresa que coloca una fábrica de hormigón celular curado en autoclave en España. La primera fábrica de Baubloc se encuentra en el puerto de Santa María, en Cádiz. Y bueno, nosotros vamos a hablaros de nuestro material, que como os digo es hormigón celular curado en autoclave. Es un material que se conoce desde hace muchísimos años, se utiliza desde hace un siglo aproximadamente en el resto de Europa y en otras zonas donde las inclemencias del tiempo han hecho que sea un material muy empleado en la construcción. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho para que en España se conozca debidamente este material es contar con un equipo de expertos donde, bueno, Gumersindo, que es arquitecto, y Javier, que es ingeniero de estructuras, han formado un equipo que nos ha ayudado a elaborar el manual de aplicación de Baubloc. Además, aquí tenemos también a Rafael Lorente, que es arquitecto también y forma parte del equipo propio de técnicos de Baubloc. Y bueno, sin más, ellos van a exponer las cualidades del material. Bueno, Josio, buenos días a todos. Yo me voy a poner de pie para intentar no tapar la ponencia. Nosotros, como bien ha dicho Flor, pues teníamos el encargo de desarrollar el catálogo técnico de este material, sobre todo de la perspectiva del mercado nacional. Nosotros teníamos ya una experiencia dilatada en lo que es la labor propia de arquitectura, de ingeniería en el mercado, y entonces por lo que teníamos que era que adaptarlo todo y traducirlo al lenguaje nuestro del código técnico, de las UNE, de toda esa normativa que es de aplicación. Nosotros somos la cabeza visible, pero realmente detrás está un equipo de sabios, que digo yo, o de expertos. Pues hemos tenido nuestro especialista en acústica, nuestro especialista en temas térmicos, nuestro especialista en fuego, el especialista en estructuras, que es Javier, y en temas constructivos, porque Rafael, aunque ahora Baubloc se ha incorporado al equipo, también empezó con nosotros en el estudio desarrollando lo que es el manual que tenéis ahí. Efectivamente, Baubloc, como ha dicho Flor, es un material que se conoce desde hace más de un siglo. A mitad del siglo pasado ya empezó a utilizarse masivamente y es fruto de dos invenciones que fueron en paralelo y confluyeron. Una, el tratamiento en autoclave de determinados morteros, y otro, lo que es la aireación de ese mortero. Al final, Baubloc no dejan de ser un material que existe desde hace mucho tiempo. De hecho, lo tenéis en las muestras y llama la atención lo ligero que es el peso. No deja de ser un tipo de hormigón especial cuyas principales características es que tiene aire en su interior, que no tiene áridos gruesos y, pues, sobre todo, el sistema de curado. Pero, como veis, los materiales de los que están hechos son los habituales, salvo el agente expansivo: arena de sílice, cal, cemento, yeso. El agente expansivo, que suele ser pasta de aluminio, y agua, por supuesto. Esto es el aspecto que tiene, que es un gris blanquecino, el aspecto que tiene este material, los bloques, ahí lo veis colocado en obra. Estos son los tamaños con los que se comercializa más habitualmente, aunque esto está en evolución en el proceso de desarrollo del producto de Baubloc. Aquí tenéis las características. En principio tenemos tres tipos de bloques: Termeco, Utilitas y Silenso. No hay que ser demasiado listo para darse cuenta que Termeco, que es el material que tiene mejores prestaciones térmicas, de ahí el nombre, y Silenso es al contrario. ¿Por qué? Porque se juega con la densidad que tienen estos materiales. A menor densidad, mejor aislamiento térmico, y a mayor densidad, mejor aislamiento acústico. De ahí el nombre de Silenso. Proceso de fabricación del hormigón curado en autoclave, que es lo que precisamente le da esta característica para que este material sea especial. Es un material que, como he dicho, ya no es solo no novedoso, porque empezó a estudiarse y a producirse hace más de un siglo, sino porque es que en Europa hay 150 fábricas de este material. Lo que pasa es que en España tenemos una industria cerámica, digamos, que ese hueco, ese nicho de mercado no lo ha soltado, y por eso es por lo que no ha entrado. De hecho, sí ha habido otras empresas de este material que han intentado introducirlo en España.
Y la primera fábrica, efectivamente, esta que se está poniendo en marcha en el puerto de Santa María. Al final se mezclan todos estos materiales que hemos visto antes, todos estos componentes, con la receta oportuna en función del tipo de bloque de densidad que queramos sacar. Se preparan los moldes, se vierten los moldes y en los moldes se espera que se endurezca. O sea, hay hay un fraguado previo en el que ya se endurece el material, se desmolda y ahí con un corte de doble hilo de acero se le da la forma al material. Es decir, tenemos ese bizcocho grande cortado, sigue teniendo el aspecto de un bizcocho grande, pero ya está totalmente cortado. Y ese sistema de que no está todavía endurecido del todo y el corte permitido es lo que le da esa precisión dimensional que tiene el material. Es un material con mucha planicidad, con una tolerancia fantástica, es decir, que nos estamos moviendo en rasgos casi milimétricos como mucho de errores que puede tener de dimensiones. Después cogemos y lo metemos en el autoclave, el tratamiento autoclave, que el autoclave es una especie de horno, no es un horno, como saben los expertos en esta materia, que lo que se le hace es con temperatura entre 180 y 190 grados, con mucha presión y a unas 10-12 atmósferas, y se mete durante unas 10-12 horas. Y ahí es donde se consigue, digamos, el milagro de esa cocción especial que tiene este material, que le da todas esas características, y se consigue el aireamiento interior. Después, por supuesto, se hacen las muestras de ensayo y se paletiza, forrándolo cubierto completamente de plástico para que no pueda ser meteorizado en el transporte del material. Aquí lo veis, este es ese bizcocho grande que hemos dicho, al que se le mete el cableado y se corta. Estos son las autoclaves, como veis, son unos aparatos enormes de difícil colocación, ¿verdad?, en la ejecución de la obra. Y aquí ya después tenéis totalmente cortado, esta es la paletización y se le está poniendo ya ahí la cubrición de plástico. Características destacadas del material: la densidad baja entre 250 kilos, se puede llegar hasta 750 kilos. Esto dependerá de la receta del hormigón que estemos buscando y del producto que estemos comercializando en ese momento. Resistencia, similares a las fábricas de ladrillo, ahí no pierde nada respecto al material cerámico. Por supuesto, y es una de sus grandes virtudes, junto con el poco peso, es la gran capacidad aislante que tiene. Esto ha tenido mucho predicamento, sobre todo en el norte y en el centro de Europa, porque allí sí o sí era muy importante aislarse térmicamente. Ahora en los países del sur de Europa, las exigencias sociales de aislamiento térmico que tenemos han variado mucho en las últimas décadas, bien por confort, que somos más exigentes, o bien por compromisos medioambientales. Con lo cual, ahora es buen momento para introducirlo en este mercado. Resistencia al fuego, fantástica. No es combustible, no contribuye a la propagación, no emite humo y no produce partículas tóxicas. Aquí tenéis las características, y en temas de aislamiento acústico, normal, igual que la cerámica prácticamente. Ahí tenéis las características térmicas. Todo esto lo tenéis en el catálogo, por supuesto, que tenéis ahí y que creo que está colgado en la página web, que toda la información la tenéis detallada. Esto es un tráiler del trabajo que hemos realizado. Resumiendo, bloques ligeros, resistentes, con gran capacidad de aislamiento térmico y un excelente comportamiento al fuego. ¿Qué ventajas comporta este material de cara a nosotros como prescriptores del material? El aislamiento, poco peso. El poco peso tiene muchas implicaciones en velocidad de ejecución de la obra, en mano de obra que necesitamos, en el consumo del transporte. La trabajabilidad, ahora veremos alguna imagen, porque es un material que es muy fácilmente trabajable, incluso con una sierra de guidia, y permite hacer formas especiales en caso de que sea necesario. Muy importante, disminuye la mano de obra, por esto que hemos contado, y también porque tiene muy bajo consumo de mortero. Una de las características de esta fábrica es que la junta se hace con mortero cola, y estamos hablando de juntas de entre 1 y 3 milímetros nada más, con lo cual, si imaginamos el consumo que tiene una fábrica de ladrillo frente a una fábrica de mortero, hay una diferencia abismal. Gran precisión geométrica, lo hemos comentado. De nuevo, esta precisión geométrica que tiene el material te permite, si quieres, ya eso dependerá de la prescripción y del acabado que quiera tener cada uno, ahorrarte los guarnecidos en los cerramientos e irte directamente al enlucido. Te estás ahorrando una capa, con el consiguiente ahorro económico, de tiempo. Es un material mucho más limpio en obra, y esto, que parece como una cosa anecdótica que impide la formación de colonias de insectos porque es macizo,
quien lo haya sufrido en algún edificio sabrá perfectamente que no es anecdótico en absoluto, que puede ser un gran problema, ¿vale? Medioambientalmente, por supuesto, tiene menos consumo eléctrico, son 250 kilovatios por metro cúbico y hora, que es mucho menos que lo que consumen los materiales cerámicos, lo cual ahora mismo también le pone en una posición de ventaja respecto a otros materiales que están consumiendo mucho más energía, mucha más electricidad con la subida de precios que está habiendo. No produce gases tóxicos ni residuos sólidos, no contamina el agua, el bajo consumo en obra, como hemos comentado, de la junta fina, genera poco residuo en la obra. Además, el residuo que te genera en la obra, si quieres, lo puedes mezclar con el mismo mortero cola y lo vuelves a poner, por ejemplo, para retacar lo que son las regolas. No tienes necesidad de tirar nada. Por supuesto, dado su bajo peso, reducción en la energía para el transporte, protege frente a las radiaciones radiomagnéticas, que ya hay muchos clientes que están pidiendo tener zonas y espacios protegidos frente a este tipo de radiaciones, y por supuesto mejora la eficiencia energética de los edificios. Como veis, en un vistazo se da uno cuenta de que esto no es una tecnología que requiera una mano de obra muy especializada. Al contrario, una cuadrilla de trabajadores en una semana tiene controlado el material y en un mes le saca un rendimiento mejor que el que le sacaba al ladrillo. Estamos hablando de espátulas dentadas, hollanas dentadas, los flejes, el carro. Esto, la importancia de que sean dentados es porque así la dosificación que se pone del mortero cola es la real, para que le saque ese rendimiento. Al final el dentado lo que hace es ponerte parte sí, parte no, de manera que cuando aplastas el uno contra el otro te queda la capa que necesitas de mortero. Bueno, y esto, por si tiene algún tipo de, en la obra se te ha descuadrado en la fábrica en algún momento, pues lo lija y te queda totalmente plano. A raíz de la lija me gustaría comentar, en parte, las personas que estuvieron pensando o buscando este tipo de material, lo que querían era hacer una especie de madera en hormigón, y en cierta manera lo consiguieron, sobre todo por sus cualidades térmicas y peso. Bueno, pesa más la madera, seguro. El martillo para colocarlo en goma, estas son las escuadras de corte, que ahora la veremos, cepillos, las sierras de Widia. No hay una necesidad de alta tecnología en la obra, aunque sí recomendamos que haya pues mesas de corte, porque eso agiliza y facilita mucho. A esto me refería con la trabajabilidad. En este caso, para forrar por sus condiciones de protección al fuego un pilar, pues se ha podido hacer perfectamente la forma del HB con las alas embebidas, incluso con los tornillos del centro. Mira, aquí tenéis un ejemplo de cómo se corta el material con una mesa de corte o de cinta. Y aquí mientras vais viendo cómo con la escuadra que os he enseñado antes se corta con una simple sierra. Cosa que es inviable, por supuesto, con el ladrillo, con bloques de hormigón habituales. Aquí veis cómo se maneja sin problema el material gracias al peso que tiene. Y aquí veis, para la conexión a las estructuras, a la estructura primaria del edificio, pues se utilizan unos flejes metálicos sencillos y con un taladrito lo coges, lo taladras y punto. O sea, complicación de ejecución no tiene ninguna, es muy sencillo. Nosotros, para redactar este material, hicimos unos viajes, unas prospecciones por el norte de Europa para ver exactamente que todo esto que nos estaban contando, pues siempre nos gusta verlo con nuestros propios ojos. Los técnicos tenemos eso que nos gusta ver y tocar, ¿no? Y bueno, ahí veis los anclajes de disco, como quedan perfectamente fijados en este material. Estos son ensayos que se hicieron. Y el tipo de edificio con el que se está construyendo allí, estamos hablando que son edificios de gran porte. Ahora veremos más fotos. Este vídeo, aunque yo pienso que no es lo más, que se ve como un poco romano, por decirlo de alguna manera, pero es simplemente para que veáis la facilidad de la trabajabilidad y esta especie de cuña que vale para hacer rozas. No tiene sentido utilizar esto, el sentido de utilizar una rozadora mecánica como se hace en todas las obras, pero bueno, sobre todo para ver cómo se puede simplemente a mano hacer ese tipo de acanaladura, y además el material que sale después lo puedes utilizar para el mortero. Este es el tipo de edificio que nos estamos encontrando en el norte de Europa, en el centro de Europa,
que, como veis, el material base desaparece la cerámica y es el hormigón curado, celular curado en autoclave. Esto ya no es el norte de Europa, esto es Cádiz. Nosotros, pues, hemos querido predicar con el ejemplo. Nosotros, aparte de hacer esto, pues en mi estudio nosotros gestionamos cooperativas, en promociones en régimen de cooperativas. Aparte de hacer proyectos, pues las gestionamos, somos promotores en cierta medida. Entonces, pues una de nuestras obras, pues hemos empezado a utilizar el material de Baubloc. Aquí veis la fábrica cómo se está colocando ya. Importante, porque el dinero en todas las decisiones que se toman en una obra prima mucho. Aquí nosotros, con el precio que nos pasó Baubloc y con la constructora, lo llegamos a convencer para que nos los pusiera ya no más barato, sino a igualdad de precio que el ladrillo en las partidas, y lo conseguimos. Se quejaron, yo entiendo porque no es un buen constructor el que no se queja por principio de que los costes son... Pero aún así no se han quejado más de la cuenta. El problema de la queja sobre todo es que como teníamos unas alturas de 5 metros, ayer no tiene el mismo rendimiento que en un cerramiento de 3 metros de altura, que en parte las quejas eran fundadas. Aquí veis que en los tendeles es recomendable, en algunos sitios obligatorios, en la primera hilada y debajo de los alféizares, es bueno reforzar con mallas fibroplásticas o mallas como esta metálica que hay aquí, que están comercializadas en el mercado. Estas en concreto son de Murford. Esto no le da la consideración de una armadura de tendel a efectos estructurales, simplemente para evitar los movimientos que pueda tener la fábrica, las retracciones, las flexiones, simplemente para tener esa garantía. Aquí veis los retacados que se hacen al final con material compresible, que puede ser poliuretano, lana de roca, o si tiene que tener alguna separación contra incendios, pues tendrás que añadirle también un cordón intumescente, y el arranque es siempre sobre una base de mortero entre 1 y 2 centímetros de mortero de cemento normal, con lo que arrancamos. Económicamente, esto fue una especie de ensayo que hicimos en un laboratorio, y esto es por unidad ensayada. Yo no sé si esto, Javier, si prefieres explicarlo tú o... Bueno, antes que eso me gustaría... bueno, mi nombre es Javier Bengoa y soy... dentro del equipo que ha asesorado a Baubloc, llevo más la parte estructural. Pero me gustaría hacer hincapié a dos aspectos de las imágenes que hemos visto antes, si no te importa. Una es que veáis la limpieza de la obra en cuanto en el periodo de ejecución de las tabiquerías, que nada tiene que ver con la impresión que nos da una obra que estuviera hecha en cerámico. Incluso cuando hay apertura de rozas, etcétera, con todo lo que eso conlleva, la eliminación de la producción de residuos, etcétera, etcétera. Y algo que también es de incidir es que el material de Baubloc permite que la planeidad de los paramentos sea muchísimo más alta que el cerámico, porque el cerámico sabemos que tiene una tolerancia mucho mayor, con lo cual las juntas son juntas de mortero, con lo cual el aspecto no tiene nada que ver con esto. El aspecto que presenta es sumamente mucho más milimétrico. Cuando vemos una obra con este aspecto, los que, digamos, dirigimos las obras y estamos como prescriptores, la verdad que nos encanta verlas así. No nos gusta ver el otro tipo de obras, que de alguna manera son obras sucias, ya desde el punto de vista de la seguridad, etcétera, etcétera, lo que eso conlleva. Y otro aspecto que me gustaría hablar es de el aspecto del comportamiento de estos elementos con respecto al comportamiento y el diseño estructural del edificio. El caballo de batalla de la ingeniería de estructuras en cualquier edificio, por simple que sea, no es tanto lo que llamamos, o según la norma se llama, el análisis de estados límites últimos, o sea, de rotura, sino lo son los estados al servicio, o sea, las deformaciones. Sabemos que el hormigón de las estructuras fluye es que se deforma, tiene un incremento de deformación a lo largo del tiempo, aunque la carga no aumente, simplemente porque la carga es permanente y se produce a efecto diferido el efecto de fluencia. Ese efecto de fluencia sabemos que dura aproximadamente entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo de hormigón y tal. Algo importante es que el peso propio de estos elementos aproximadamente reduce al 50% el peso propio de los cerramientos y de las tabiquerías interiores de la edificación. Si la decisión es desde un punto de vista en promociones relativamente grandes,
es estratégicamente tomada en la fase embrionaria de proyectos, a nivel, digamos, entre básico y de ejecución, por ser un poco, digamos, concreto, veréis que el ingeniero de estructura que tenga la capacidad de analizar esa estructura verá que tiene un ahorro, tiene una reducción de costos ya en la estructura relativamente importante. Es más, yo le digo a Baubloc, como asesor, ellos están ahora en una fase inicial, que están con la fábrica y produciendo los materiales, vamos a decir, más comunes, y yo les invito a explorar la investigación o el desarrollo, no tanto de los elementos verticales, los que constituyen lo que serían las divisiones exteriores e interiores del edificio, como también emplear conocimiento en desarrollar un tipo de bovedilla, que ahí hay muchos metros cuadrados, teniendo en cuenta que el material tiene un gran comportamiento al fuego, y desde el punto de vista de aligeramiento es un gran aligerante. Digamos que nosotros normalmente cuando tenemos que proyectar un elemento aligerante en una estructura, o nos vamos, bueno, a un casetón recuperable, con lo cual constituye desde el punto de vista, por ejemplo, de la vivienda, pues es un inconveniente, porque no tenemos superficies planas, pero si no tenemos que ir a la bovedilla o EPS, bovedilla, digamos, aligerada de poliestireno, que tiene un mal comportamiento al fuego porque produce combustión y gotas, mientras que o vamos a la bovedilla pesada, sea cerámica o sea de hormigón. Digo cerámica porque por el sur se usa mucho el material cerámico, pero la de hormigón vibrado, que se usa por aquí, por el centro, veréis que constituye un peso propio. Significa, al fin y al cabo, las estructuras, el 30% del peso propio de la estructura es el material que aligera, y una estructura, a su vez, es el 60% del peso propio de todo el edificio. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de aligerar con un material como este, que es sumamente ligero, con un magnífico comportamiento al fuego, pues realmente tenemos la solución ideal. Por eso les digo que no solamente desarrollen en lo que sería el material, es un material sencillo, simplemente el bloque de hormigón del forjado reticular, adaptarlo con Baubloc. Desde el punto de vista de la seguridad es igual, porque se montaría sobre el tablero, y desde el punto de vista aligerante, bueno, tienen materiales, como habéis visto, de 250 kilos metro cúbico. Se acerca mucho, digamos, al EPS. Respecto al tema económico, el ensayo que hicimos, estos no son precios por metro cuadrado, son precios de lo que ensayamos allí, que fue un trocito de cerramiento y un trocito de tabiquería, e hicimos unas comparativas. Hoy en día, hablar de precios a 6 meses que se hizo esto, sabéis que los precios están fluctuando casi como la bolsa, aunque afortunadamente parece que se están estabilizando algo. Pero simplemente por comentaros, un cerramiento de una única hoja de bloque de hormigón celular de 25 centímetros, en esa unidad pues eran 410 euros. Si cogemos la capuchina tradicional de medio pie de ladrillo, el aislamiento, cámara de aire y el ladrillo hueco, pues entonces estamos hablando de 630. Baubloc es muy competitivo cuando podemos hacer, bien por la zona climática en la que nos encontremos y por el tipo de edificación que sea, cerramientos de una única hoja. Además, por supuesto, cumple el resto de parámetros de la impermeabilidad, etcétera, etcétera. Ahí es realmente competitivo. Después, si empezamos a comparar el cerramiento de Baubloc, por ejemplo, con un trasdosado de tablero de cartón yeso, junto con lo mismo el ladrillo, ahí estamos en el mismo orden de magnitud. Ahí en realidad estamos, en este ensayo que hicimos, un poquito más caro con Baubloc. Pero lo dicho, el tema de los precios habría que tenerlo en cuenta, y sobre todo con unas prestaciones térmicas muchísimo mayor que el cerramiento con el que se ha comparado. O sea que en verdad, aunque lo hemos intentado, pero esto siempre es difícil, no hemos estado comparando peras con peras. Y después, a efectos de tabique, pues el silencio de 10 centímetros frente al tabique hueco doble, pues también sale mucho más competitivo. Tenéis que pensar, si me permite. Sí. No, que puedes poner el PDF de los detalles. Yo no sé cómo vamos de tiempo. Vale, gracias. Iba a comentar algo importante que nos cuesta mucho, los que venimos de la cultura, digamos, del mundo cerámico, ¿no? Al fin y al cabo, en la península y en España se fabrican en cerámico porque tenemos arcilla en el suelo. En los países nórdicos, que buscaban, como decía Gumersindo, simular al efecto, digamos, al producto madera, lo han conseguido, y porque también ellos tienen una escasez de recursos de arcilla. En esa competencia, algo importante es el tamaño del bloque que veis ahí, pesa poco. Tenéis que hacer un parecido a aquello, es como una piedra pómez. O
O sea que no ve, aunque veáis un bloque grande, a la hora de manipularlo un trabajador, el operario, lo manipula con cierta facilidad. Y cada vez que coloca un bloque, ese bloque equivale a cuántos ladrillos hubiera puesto, cuánto tardaría en colocar esos ladrillos. Lo digo a efectos de rendimiento. Entonces, esa cultura es verdad que tiene que nacer de la propia obra, que sean capaces de racionalizar sus análisis de costos viendo que el material a efectos de mano de obra reduce mucho el tiempo. De hecho, nosotros hemos tenido una experiencia con los promotores de Bauló, que los constructores de sus viviendas, algunas por la zona meridional, Costa del Sol, etcétera, los constructores, digo, no ellos, tienen ahora otros clientes que nada tienen que ver con Bauló y son ellos los que les proponen cambiar a Bauló una solución tradicional, digamos lo que le llamamos nosotros blauboquizar el proyecto. ¿Por qué? Porque ellos mismos, el constructor, se da cuenta de las ventajas que produce el hacer una obra muchísimo más acelerada. Creo que es algo que es determinante. Bueno, en el manual vais a encontrar como 60 detalles constructivos aproximadamente, y los tenéis de una única fábrica. Donde veis los dos puntitos es porque cabe la posibilidad bien de poner la malla o bien de hacerlo con una canaladora y meterle el redondo. Nosotros en nuestra obra nos hemos decantado por eso, por celeridad, porque si estamos vendiendo la velocidad, no tiene mucho sentido ahora ponerte a hacer acanaladura, a lo mejor frente a otros países donde la mano de obra tiene un coste distinto. Bueno, aquí tenemos el cerramiento de una única hoja con algunos detalles suyos. También, por supuesto, se puede hacer con SATE. Fachadas ventiladas, también tenéis detalles utilizando esto como base y fachadas ventiladas. Trasdosados interior con placas de yeso laminado, con pladur o náufora. Y, bueno, detalles constructivos. El material que decías bien, la bovedilla, Forjatec, creo que es el nombre comercial que se le ha puesto. Se va a comercializar también para precisamente aprovechar todas esas ventajas. Aquí tenéis las soluciones también de separaciones entre viviendas, dependiendo del aislamiento acústico que se le quiera dar, bien sobre láminas de solidarizante o bien utilizando sistemas mixtos de pladur y hormigón celular. En fin, que aquí nosotros hemos intentado hacer una de las cosas, por ejemplo, que desde la cultura de este material nos dicen, y a nosotros, y entre los que me incluyo, me cuesta todavía, pero lo iremos sondeando, es la eliminación de los premarcos. La tolerancia que tenemos con este material tan baja, ellos eliminan los premarcos a la hora de colocar todo lo que es la carpintería. De hecho, hay detalles sin premarco entre lo que hemos hecho. Es más, cuando nosotros le enseñamos nuestras obras y las ven todas con premarco, para ellos el premarco es una insuficiencia constructiva que produce puentes térmicos, etcétera, etcétera, que ellos no se pueden permitir el lujo de tener un premarco. Entonces, su nivel de precisión de, digamos, la embocadura del hueco, consiguen lo suficiente con Bauló, consiguen lo suficiente como para que la carpintería sellada con espuma se quede perfectamente solucionado. Eso es algo porque ellos, por decirlo de alguna manera, les choca el ver tanto uso de premarco en nuestro sistema. Los acabados continuos que podemos hacer con este material, hemos dicho que se pueden reducir mucho. Desde la mentada tradicional nos cuesta, pero sin embargo nos hemos acostumbrado a ver ese tipo de espesores cuando estamos viendo acabados tipo SATE. O sea, que decir que es una cosa que por otro lado ya lo ha introducido el mercado, porque estamos hablando que llegando a lo máximo podemos estar en interior en 3 milímetros y en exterior en 5 milímetros. ¿Qué ocurre con esos espesores? La recomendación que nosotros ponemos también en la guía es pues utilizar, por supuesto, las fibras plásticas, el Mayatex de toda la vida, no solo los puntos singulares, sino con más profusión que si no, pues solo los puntos singulares. Pero pensad que normalmente una fábrica se resiente a efectos, digamos, de su comportamiento, de las fisuras en los ángulos de los huecos, etcétera, normalmente porque se produce una deformación del forjado. Esa deformación del forjado está mucho más controlada desde el momento de que el peso propio de lo que gravita es mucho más reducido. Eso es algo que nos cuesta entender, lo que la fábrica pesa muchísimo menos. Quizá una de las cosas en la que no haya incidido, y ya con esto que termino y abrimos turno de preguntas, si hace 1 año o 2 años hubiese tenido que enfrentarme a un auditorio cualificado
para hablar de Baubloc ni siquiera hubiese puesto la fotografía o la diapositiva del precio. Me habría limitado a hablar de que esto se trata de un superladrillo con unas prestaciones excepcionales. ¿Qué es lo que es? Lo que pasa es que además las circunstancias económicas, inflaciones, coyunturas, etcétera, ha hecho que además Baubloc se le haya abierto la puerta y además empieza a ser un material bastante competitivo. En el día a día nosotros nos hemos encargado de desarrollar y seguimos como asesores de la empresa. En el día a día, Rafael, para todas las dudas que queráis resolveros, si queréis un proyecto que se baubloquice, como dice Javier, él es el encargado de suministraros toda la documentación, los epígrafes tipo, los pliegos de condiciones, todas esas cosas, es Rafael el encargado. Buenos días. Yo estoy a disposición de cualquier arquitecto que quiera incorporar el material en su proyecto y no tiene más que mandarme un correo y estoy a su disposición. El material es muy fácil de incorporar en cualquier proyecto y yo considero que este material, que ha sido un material un poco de lujo, se ha orientado a las Passive House, gracias a Baubloc, va a permitir que sea un material útil en las viviendas de protección oficial incluso, porque vamos a conseguir que sea asequible a todo el público. Entonces, me tienen a su disposición y solamente decir esto. Me alegra que haya hecho ese comentario porque aparte de que es cierto, precisamente este material y uno en la génesis de todo este proyecto de montar esta fábrica surge porque clientes de otros países querían hacerse en España su segunda residencia con este material y aquí fue cuando hicieron una prospección, pero si esto ni siquiera existe o existe de manera muy mínima. Cualquier pregunta que tengáis al respecto, si somos capaces de resolverla pues, o de responder, pues la resolveremos. ¿Paso el micro? Yo por la grabación, me imagino. Bueno, igual eres tú quien. No creo. Buenas. Cuando has hecho el comparativo en fachadas principalmente, ¿vale? Comparando alguna típica fachada capuchina, entiendo que el Baubloc puede sustituir a todas las capas de capuchina. En ese caso sí. Caso sí. Todo dependerá de la zona climática en la que nos encontremos. Vale. En zonas muy rigurosas, no, pero tampoco es la capuchina la que te da la solución, o si te la da con unos espesores de aislamiento enormes. Nosotros lo que hemos testeado y lo que nos dicen los especialistas en temas térmicos, todas las zonas de costa, por supuesto las Canarias, Mallorca, lo que es la zona más benigna, en viviendas unifamiliares se puede poner sin ningún tipo de problema y con mayores prestaciones esto que la capuchina, con todo el ahorro que supone. Si nos estamos yendo a otro tipo de zonas, ahí tendremos que empezar a buscar o soluciones mixtas o no ya mayores espesores de Baubloc, que sería posible. Pero entonces ya ahí entra otro factor, ya desde el punto de vista del rendimiento que se le saque al producto, al proyecto, mejor dicho. Vamos a perder la menos superficie útil posible. Entonces ya tendremos que buscar la combinación óptima de materiales para no perder metros útiles en la promoción que estemos desarrollando. Vale. Pero en una zona benigna, vamos a decir, por ejemplo, Costa del Sol, competimos la capuchina, o sea, el cerramiento, la hoja exterior, la cámara y el tabique o el trasdosado interior, competimos con un elemento de una sola hoja. Luego, cuando ya tenga situaciones más exigentes, más severas, evidentemente no puedes, pero siempre tienes un ahorro en material y tienes un ahorro en aislamiento. Es muy importante. O sea, que no será el mismo aislamiento el que dote ese cerramiento respecto a la solución tradicional. Vale. Y en ese ejemplo en concreto, ¿qué tramitancia has conseguido? Bueno, No ahí recuerdo. estaban, lo tienes en la ponencia. Ahí en Cádiz, ¿no? Está en Cádiz, ¿no? Para aquí, para la zona D, para Majadahonda, tenemos una solución con 32 centímetros y medio y es de 0, creo 25, 251, 0,251. Vale. ¿Vale? Es inferior a 0,27, que es lo que requiere la zona D. Vale. Y luego para el tema de puentes térmicos, recubrición de pilares, frente forjado, ¿eso hay alguna solución de Baubloc o es como tradicional? Con el mismo bloque se va a hacer se hace un emparchado, Vale. se corta con el tamaño que necesitas, que requiere, que son 5 centímetros normalmente, hace el emparchado.
y para el dintel se le da una forma de U, no sé si se ha visto la pieza, y ahí se alberga el armado, la viga que va a formar el dintel, según la luz que tenga, tendrá un armado u otro, y además salva el puente térmico porque se le da un espesor mayor en el exterior y menor en el interior. Vale. Y para la caja de persiana pues se coloca una viga llamada LTEC, la llamamos nosotros LTEC, que es pues, lo que es una viga castilla, pero con nuestra forma, con nuestro tipo de bloque. Ok. La LTEC a nosotros siempre nos ha llevado mucha confusión. ¿Por qué venía este nombre? Porque no tiene forma de L. Y claro, viene del dintel, del inglés, que dintel es con L, y en el fondo una pieza de dintel hasta que... ¿Y por qué la llamarán L? Comercialmente no nos cuadraba eso, ¿no? Pero bueno. De todas formas, los detalles que tenéis en el catálogo, verás las soluciones con los emparchados colocados con el termeco de 5 centímetros. Vale, genial. Y una cosa que te iba a comentar, la guía que hemos elaborado tiene todos los aspectos relacionados con el código técnico y con la normativa obligatoria en España y las soluciones, incluso las tablas, para que puedas saber a nivel de rendimiento, tanto en térmico como el HS, como el tema estructural, también vale para muros de carga, que no hemos hablado del aspecto de muros de carga. La norma subdivide en muros sustentantes y sustentados, lo que serían portantes y no portantes. La capacidad de compresión es equivalente a la cerámica, o sea que el que tiene más bajo, que es el más denso, porque necesitamos rendimiento térmico, estamos hablando de 2,3 frente a la cerámica, que anda, dependiendo del tipo de ladrillo, entre 2 y 2,5 un ladrillo perforado al uso. O sea, lo digo porque son parámetros absolutamente los habituales, aunque pese poco el material, es resistente desde el punto de vista de su rendimiento a la compresión. O sea que también os podéis plantear ejecutar unifamiliares, por ejemplo, el modelo unifamiliar de viviendas adosadas de estructura de muros de carga o muros sustentantes con el material de Baulo. Como hay proyectos incluso de 3 y 4 plantas, por supuesto, de carga. Lo que quería comentar, que aunque parezca que estamos vendiendo un material novedoso, el propio código técnico, en el documento básico de seguridad estructural, en el de fábrica, en una de las tablas que aparece en la tabla ya el hormigón celular con el autoclave, o sea que no es nada novedoso, que está totalmente incluso recogido. Cuando calculamos al viento la fachada no sustentante, lo tenemos que hacer la comprobación para todos los elementos cerámicos en nuestros proyectos, aparecen los valores de resistencia del tendel horizontal y el vertical. Viene en el apartado, en la tabla, el valor para HCCA, para el hormigón celular curado en autoclave. Vale. O sea, que no estamos aquí con un material innovador, que es un material, incluso aquí ha habido fabricantes de la competencia que hace muchos años, lo que pasa es que no tuvieron esa inserción en el mercado, pero que es un material conocido. De hecho, lo que ha dicho Comercial, que no parezca, no se puede decir, Itón lo han estado comercializando durante muchos años, supongo que os sonará. Itón con Y, una casa que comercializaba esto, pasa que yo creo que fabricaban en Francia. Sí, y en fin, desde el punto de que los que somos más viejos de este negocio, del negocio de la construcción, conocemos que el hormigón celular no es nuevo. Quizás vosotros, que sois más jóvenes, lo veis como un material alternativo a la cerámica y os cuesta. Y además os diría que no tengáis un prejuicio, porque es verdad que el aspecto parece que es el bloque de hormigón vibrado hueco de las naves industriales y de alguna manera se rechaza simplemente por eso. Digamos, eso crea un prejuicio. Cuando lo veis el material, que es macizo, que es ligero y que desde el punto de vista de la ejecución habéis visto las obras, lo limpias que son, desde el punto de vista, digamos, organizativo de la obra, que es algo muy importante. No necesita una obra normal grande, necesita que las grúas a primera hora tenga todos los tajos disponibles, con las cubas de mortero, con los palés, con todo lo que es, digamos, la logística en el interior de la obra, ¿no? La distribución para las cuadrillas, ¿no? Una cuadrilla no se puede quedar sin material. Con Bauló no hay necesidad de tener los morteros, esas cubas que fraguan, que tienen unos problemas de ejecución. Aquí se hace con mortero cola. O sea, es que el nivel de limpieza y el nivel, digamos, de pulcritud es incomparable. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues queremos agradeceros mucho. ¿Puedo preguntar otra vez? Sí. Vale. Ya que está hablando de nivel estructural, ¿no? Que puede ser autoportante,
Para una vivienda unifamiliar, no te voy a decir un tamaño porque no, algo tipo, porque también habíais dicho que tiene una solución de forjado bidireccional, ¿no? Con casetón de este material, que es mucho más ligero. Pongamos, si hacemos con este sistema autoportante y ese tipo de forjado, que nos quitaría los molestos pilares, siempre por dentro ahí son molestos, se puede, más o menos, tú eres el que lleva el tema estructural, ¿hasta qué luces crees que se puede alcanzar? Yo calculo, depende de la rigidez del forjado, o sea, del canto de forjado. Pero ya te digo que un forjado normal, de imagínate 30, una luz de 6 metros, estamos hablando de viviendas adosadas, autoportantes, no usarías un reticular, usarías un unidireccional. En un unidireccional, si una luz convencional de 6 metros, a lo mejor hasta 5 metros y medio lo solucionas con un canto 30, aquí podrías aumentarlo a lo mejor en 1 metro más, porque la deformación del forjado va a ser mucho menor. Y luego está el espesor de la propia fábrica, que probablemente cumplirías con 25, con lo cual, desde el punto de vista de la limpieza a nivel de diseño del edificio, no tiene nada que ver que hacerlo con el que tendrías un canto más elevado. En una estructura convencional, para una luz de 6 metros ya sabemos que en unidireccional no tiene solución. Tendría que ser un canto elevadísimo, etcétera, con baulosis. Vale. No sé si te contesto. Sí, iba más orientado por el bidireccional, para conseguir la máxima luz. En bidireccional... no una dosada, sí, sino una aislada. En bidireccional, pues, optimizas la luz. Nosotros tenemos la tabla, la 50221 de la EH, bueno, ahora código estructural, que establece los cantos mínimos, la relación entre el canto útil y la luz de un forjado. Aproximadamente aquí lo reduces en un 20%, que no está mal. A efectos constructivos, el unidireccional también lo puede hacer con este material. El problema es que tienes que hacerlo in situ, porque como he explicado con el sistema de corte, lo que es muy complicado es hacerle la muesca para poder apoyar la vigueta para poder apoyar la bovedilla en la vigueta. Pero si lo haces in situ, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero donde yo veo digamos, la competitividad no es tanto en muros de carga, que también en la estructura de muros de carga, sino plantearnos. Por eso hay ese, vamos a decir, prediseño o ese planteamiento del Forjatec, que es un material de baja densidad que lo único que le vamos a pedir es un buen comportamiento al fuego y que pese poco. Y que constituya el material aligerante de un forjado reticular que en luces, a lo mejor estamos hablando en cantos 30, que lleguemos entre 6 y 7 metros, que aquí podamos llegar a 7,5 metros tranquilamente con el mismo canto. Eso produce un ahorro, tanto en acero como de hormigón, que no es desdeñable. Y luego, sin hablar de cimentaciones, que todo el peso propio es lo que constituye abajo. Y luego, si has usado el material como elemento divisorio de cerramiento, de envolvente, pues también estás reduciendo el peso propio de un 50%. Pensemos que la estructura es aproximadamente el 60% del peso de un edificio. O sea que el cuerpo humano lo que más pesa es nuestro cuerpo. O sea, los pies lo de menos es la chaqueta que nos ponemos encima, por hacer un símil didáctico. ¿Alguna duda más? Incluso tú puedes seguir preguntando si quieres. No, creo que está resuelto ya. Muchas gracias. De todas formas, en la planta de abajo está el stand en el que está Rafael, Arcadi y más personas atendiendo para cualquier duda que se haya quedado en el tintero, pues plantearla allí. Y también está en la página web de baulog.com, tenéis documentación, tenéis tutoriales, tenéis vídeos, o sea que documentación. Mirad, en la bolsa que os dan está esta muestra pequeñita, que si la cogéis vais a ver lo poco que pesa. O sea que, flota en agua. Para que veáis que la percepción, si esto fuera cerámico, tendríais otro peso en la mano. Porque me llama la atención lo poco que pesa, ¿verdad? Para ¿cómo se dice? Papeles. Pisapapeles no sirve. Y una recomendación doméstica, no os lo metáis en los bolsillos porque suelta tierrecilla la muestra, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Y abajo estamos para cualquier duda que tengáis. Hasta luego.